Buenas tardes, tutora. Mi nombre es César Augusto Cortés y voy a hablar sobre los conceptos contables. Mi grupo está conformado por Esperanza Vega y Luz Andrea López. Definición de la contabilidad. Es la ciencia que enseña a recopilar, clasificar y registrar de una forma sistemática y estructural las operaciones económicas realizadas por una empresa, con el fin de producir informes que analizados e interpretados permitan planear, controlar y tomar decisiones sobre la actividad de la empresa. Tipos de contabilidad. La contabilidad financiera es un área de la contabilidad que se relaciona con la elaboración y preparación de información a personas ajenas a la empresa. Recopila, registra y prepara y elabora la información contable para los estados financieros. La contabilidad tributaria es una área de la contabilidad que se relaciona con la preparación y la elaboración de información para el usuario fiscal. La contabilidad gerencial es una de las contabilidades que se encarga de proveer la información a las personas encargadas de tomar las decisiones dentro de las organizaciones. Contabilidad de costos. Es una área de la contabilidad que mide, analiza y presenta información financiera y no financiera relacionada con los costos de adquirir o utilizar recursos en una organización. Fundamentos de la contabilidad. La contabilidad se puede clasificar de acuerdo al origen del capital. Privado es la que encarga del registro de las transacciones económicas de las operaciones de los estados financieros para el sector privado. Y la oficial se encarga del registro de la información contable del Estado. Según la clase de actividad, sea comercial, de costos, de servicios y agropecuaria. Los usuarios que tienen que ver con la contabilidad son los propietarios o los accionistas, los administradores, empleados, acreedores y proveedores, clientes, accionistas, inversionistas potenciales y el Estado y las autoridades fiscales. Principios contables. La contabilidad de las empresas se desarrolla aplicando obligatoriamente ciertos principios, que es el principio de prudencia, el principio de empresa en funcionamiento, principios contables no van dirigidos, el principio del registro y principio del precio de adquisición, entre unos más. Clasificación y naturaleza de las cuentas. Las cuentas contables se clasifican en dos grupos, según la transacción de la empresa. Sería las cuentas reales, que se denominan así porque siempre están abiertas a más de un periodo contable conservando sus balances. Entre ellas encontramos los activos, pasivos y capital. Y las cuentas nominales se denominan así porque se cierran cada que se finaliza un periodo contable. Luego de esto, su balance inicia en cero. Este tipo de cuentas contables se utilizan en el estado de resultados, estado de ganancias. Entre ellas podemos encontrar los ingresos, costos y gastos. La naturaleza de las cuentas contables en Colombia se organizan de acuerdo al decreto 14 del Plan Único de Cuentas, del decreto 2650 de 1993, que indica que el primer dígito verifica la clase, los dos primeros dígitos el grupo, los 4 primeros dígitos la cuenta y los 6 primeros dígitos la subcuenta. Partida doble y soportes contables. La regla de partida doble define que en cada asiento contable intervienen dos cuentas contables, una para el debe y otra para el haber. El debe aumenta los activos y disminución del patrimonio, y el haber disminución de activos, aumento de pasivos y aumento de patrimonio. Los soportes contables. Todas las operaciones económicas que realizan las empresas deben ser registradas en los libros de contabilidad, pero a su vez, cada que uno de estos registros sea justificable, deben soportarse con los documentos pertinentes para cada una de ellas. Todos los soportes contables deben contener la siguiente información de acuerdo a la imagen que presentamos, que es el nombre o razón social de la empresa que lo emite, nombre y número de fecha del comprobante, descripción del contenido como el detalle, la cantidad, firma de los responsables. Los activos. Los activos son el conjunto de bienes económicos, derechos a aprobar que posee una empresa. Entre ellos podemos definir los fijos y los corrientes. Los fijos son los activos utilizados en el negocio y no adquiridos con fines de venta, como maquinaria y bienes inmuebles. Y los corrientes son aquellos que la empresa puede convertir el dinero en un lapso corto de tiempo, y entre ellos podemos encontrar el dinero que tenemos en caja y en cuentas bancarias. Los pasivos hacen referencia a las obligaciones de la empresa, es decir, a las que ha contraído con terceros para la continuación de su producción.
y lo podemos definir en corrientes, fijos o no corrientes. Los corrientes hablamos de pasivos a los referimos a las obligaciones y deudas que la empresa ha contraído y cuyo vencimiento es a corto plazo, es decir, en menos de un año. Estos pasivos son gastos normales que realiza la empresa año tras año para su funcionamiento. Y los corrientes o fijos, en cuanto a los pasivos corrientes o fijos, son las obligaciones y deudas que la empresa contrae a largo plazo. Es decir, que estos términos sirven para hablar de las deudas a largo plazo, como los créditos con entidades financieras. Patrimonio. El patrimonio está formado por los bienes, derechos y obligaciones pertenecientes a una persona física o jurídica en un momento dado que constituyen los medios económicos y financieros. Por tanto, se considera patrimonio los bienes tanto materiales físicos como inmateriales. Podemos citar como edificios, dinero que se tenga en caja, maquinario, mobiliario, la asistencia de productos. Los derechos se refiere a los que nos deben. Nos permite ejercer una facultad donde pueden figurar los préstamos concedidos o las cantidades adeudadas por los clientes. Ingresos. Los ingresos son ganancias tanto monetarias como no monetarias que se juntan y generan en consecuencia un centro de consumo ganancia. Podemos diferenciarlos entre los que se consiguen por la venta de un producto o de un servicio. Hay diferentes tipos de ingresos. Hay ingresos privados, ingresos medios, ingresos públicos, ingresos extraordinarios e ingresos ordinarios, que pues son los que se consiguen de manera habitual, como pueden ser los salarios. Los extraordinarios son como el ganar una rifa o una lotería. Los gastos. Un gasto es un egreso, una salida de dinero que una empresa o una persona puede pagar para acreditar su derecho sobre un artículo o recibir un servicio. Hay dos tipos de gastos dentro de una empresa, que es el gasto operacional, que son los que se hacen en pro de la empresa para generar ingresos totales, como los administrativos, gastos en personal, honorarios, papelería, capacitaciones, o de ventas, labores de promoción, distribución, publicidad, pues lo que genere algo para la empresa. Y los no operacionales, los que garantizan un ingreso pero son necesarios para la empresa, como los financieros, pagos al banco, pagos de intereses. Listo, esa es nuestra presentación, espero les haya quedado muy claro. Muchas gracias.